En el edificio del Hórreo ha tenido lugar esta jornada, la segunda sesión del Pleno de Investidura, con las primeras y duras intervenciones de los líderes de la oposición y la elección, finalmente, de Alberto Núñez Feijóo como el nuevo presidente de la Xunta de Galicia. Marcos González ha estado ahí y nos lo cuenta. El encargado de abrir la veda fue el portavoz del Bloque Nacionalista. Para Francisco Jorquera, las políticas de austeridad del PP lesionan directamente los intereses de la mayoría social de Galicia. Vostedes están cos de arriba e nós estamos cos de abaixo. Non vou pedir que fagan de Robin Hood, pero cando menos non fagan de Sheriff de Nottingham. Llaman a luchar por la autodeterminación de Galicia y le piden a Feijóo que se plante frente a las exigencias de Bruselas. Hai que declarar a insumisión aos homes de negro, señor Feijóo. Renegociar a débeda, e se Bruselas non quere renegociala, simplesmente non pagala, porque hai débeda que é ilexítima. El portavoz de Alternativa Galega, por su parte, afirmó compartir punto por punto el compendio de agravios del Bloque Nacionalista, pero quiso añadir su versión de los hechos. Xosé Manuel Beiras comenzó citando a Rosalía. Aqués que ten fama de honrados na vila roubáronme tanta brancura que eu tiña. Fixéronme un leito de toxos e silvas e, en tanto, os raposos de sangue maldita, tranquilos nun leito de rosas, dormían. Y después de enumerar todos los errores cometidos a su juicio desde la fundación de la autonomía, se presentó como el adalid de una rebelión cívica ya en marcha. Procura mesmamente conquerida xustiza pola man, só que sen verter sangue maldita, mediante a movilización no seo da sociedade civil, democráticamente, sen violencia. Curiosamente, nesa dialéctica de opostos, só o poder está a exercer a violencia. El último en hablar fue Pachi Vázquez. En un tono mucho más comedido que sus compañeros de oposición, también criticó duramente las políticas económicas de Feijóo. Dendo máis profundo respecto ao resultado electoral, que o camiño polo que nos está levando vostede e o seu partido só pode xerar máis paro, máis recesión económica e máis destrucción dos dereitos sociales. Pero también entró a valorar sus propuestas concretas. Le interesa especialmente la revisión del modelo de financiación autonómica, un proyecto que seguirán con mucho interés. Os socialistas non imos admitir a máis mínima rebaixa do noso autogoberno ante calquer cambio de marco autonómico que se queira facer desde Madrid en aras dunha posición ideolóxica de recentralización. Por su parte, el presidente de la Xunta recogió todas estas críticas sin perder la seguridad en sí mismo. Se siente respaldado por las urnas y acusa a la oposición de ir en contra de la voluntad de los gallegos. Deixan patente, señorías, o seu rexeitamento o que apoia a maioría do pobo galego. Pero tamén deixan claro que vostedes non teñen un candidato alternativo. Que si o Grupo Parlamentario Popular non propuxera un candidato, Galicia se quedaría sin presidente. Defiende una vez más la política de austeridad y reivindica su compromiso con Galicia. É que vostedes se poden imaginar, cando esta noite de obter a confianza a Cámara, teña eu algunha responsabilidade maior da que tive na miña vida. É que vostedes non poden entender, señorías, que non teño máis compromiso que con esta terra. Además, reiteró su llamada al consenso en sectores estratégicos como la financiación autonómica y el blindaje de los servicios públicos. Bien, pues el tono de las intervenciones, de los discursos de la oposición ya anuncia una legislatura crispada, ¿no? Javier, ¿cuál es tu impresión de esas primeras intervenciones? Bueno, en principio esto es una sesión de investidura normal y corriente, es decir, podría servir para este año y podría servir para dentro de 4 años y habría servido para hace 4 años. El presidente ha hecho un discurso de andar caminar sobre las aguas, el normal, no comprometerse con cosas muy específicas, y la oposición, cada cual ha intentado lucirse, yo creo que con criterios muy dispares y no muy acertados. Por ejemplo, en el caso de Jorquera me ha hecho mucha gracia porque me ha dado una alegría. Si realmente él representa a los que están abajo, estamos muy bien en Galicia, porque los de abajo son muy pocos, que le han votado a él son muy pocos, con lo cual es para darlos con un canto a los dientes. La verdad es que la economía gallega va mejor de lo que parecía, ¿no? Y en el caso de Beiras, francamente, si ha ido al Congreso a recitar un verso de Rosalía cada día, que tenga más confianza en los gallegos, porque los gallegos podemos leer a Rosalía cuando queramos en nuestra casa.
hay que ir al Parlamento a hacer cosas más serias. María. Totalmente de acuerdo con el estimado Javier en su criterio sobre cada una de las intervenciones. Lo que sí también, bueno, me ha sorprendido, no cabe mucha sorpresa porque, en fin, es un arma dialéctica que se viene a utilizar mucho con esos llamamientos al no pago o a la deuda o a la insumisión. Es la rebeldía, ¿no? Exactamente, o la insumisión de la sociedad civil, que, bueno, en fin, dialécticamente queda muy bonito y queda bien, y alguno, en fin, algún comentarista le dará juego, pero bueno, me parece que evidentemente en un foro de una investidura que prácticamente deberían diseñarse las líneas maestras de lo que realmente va a ocurrir en el ámbito, sobre todo económico, que es lo que más que concierne ahora mismo al país, evidentemente no tiene mucha cabida, ¿no? Yo entiendo lo más, en fin, lo más pesimista, o el punto de vista más pesimista lo pone quizás la falta de consenso que se entrevé que va a haber en esta legislatura, a pesar del guante que ha, en fin, brindado el nuevo presidente, ¿no? Entonces creo que en este periodo sería necesario un amplio consenso en muchísimas materias y, bueno, veremos si se localiza, pero auguro dificultades para ello. Ana. Pues a mí me ha sorprendido que el discurso de José Manuel Beiras, que justo lo iniciase suscribiendo punto por punto, lo mismo que decía la crónica, la sí, un intervención... guiño a Jorquera, ¿no? Sí. Al BNG, como tendiendo puentes, ¿no? Claro, pero luego de la fractura de haberse presentado por separado, es un poco extraño que lo haga, que ya en una de sus primeras intervenciones casi... De hecho, él mismo ha dicho que solo iba a ampliarlo. Sí, sí, efectivamente, nos dijo al inicio de su intervención, felicitaba a Jorquera por su discurso y que solo tendría algún añadido más, ¿no? Claro, entonces genera como expectativas de lo que finalmente será alternativa y de cómo será la oposición real en el Parlamento. Ana. Yo creo que Feijóo ha hecho un discurso realista de lo que se puede hacer en estos momentos. Después de 4 años de austeridad, ahora hay que entrar en una segunda fase de crecimiento de acuerdo con los recursos que tenemos. Y me llama la atención que por parte de los representantes de la oposición se diga que no tiene importancia esto de la austeridad, cuando tenemos el ejemplo muy cercano y reciente de Cataluña, y yo acabo de leer estos días que Cataluña va a tener que pagar este año los presupuestos del 2013 2.300 millones de intereses por la deuda que tiene. Ha pasado de 919 a 2.300 millones que se van únicamente a pagar intereses de la deuda. Y va a tener Pero lo que tiene que hacer es no pagarlo, ya está. Y va a tener que hacer recortes este año por 5.000 millones de euros. Y tiene una deuda de 43.000 millones de euros. Dices, ¿cómo que la austeridad no sirve para nada? Entonces, este discurso sobre todo de Pachi Vázquez, que yo creo que parece que no para él no ha pasado nada, ¿no? No han pasado unas elecciones y tampoco ha pasado un partido socialista por el gobierno de Madrid que ha hecho lo que ha hecho. Y coincido con María en que me preocupa la falta de entendimiento, que se han hecho una serie de propuestas y no se ha aceptado ninguna. De todas maneras, yo tenía una pregunta con respecto a eso, la falta de entendimiento que decía María. No, yo lo digo por la frase que dijo Pachi Vázquez, dijo, non estou de acordo en ninguna das propostas de Feijóo. Dices, no estás de acuerdo en ninguna propuesta, ni siquiera en que se tomen medidas como lo de los desahucios, las viviendas sociales. Puedes estar de acuerdo en unas, en otras, pero decir, no estoy de acuerdo absolutamente ninguna. Pues a mí me ha sorprendido mucho. Y en cuanto al discurso de los nacionalistas, pues bueno, parece que hay entre Jorquera y Beiras pues una disputa para ver quién ocupa el espacio más radical nacionalista. Y de Beiras, pues yo solo puedo decir que no es un líder para el siglo XXI, no sé si sería para el siglo XIX, pero yo cuando le escuchaba hablar de nazismo, de franquismo, incluso habló de Bush y la guerra de Irak, y decía yo, pero si Obama ya va por el segundo mandato, ya en las elecciones. Entonces dices, se ha quedado, parece, con todo el respeto, permíteme la ironía, parece que ha estado hibernado unos cuantos años y que ahora ha salido y no se ha enterado que en el mundo actual han pasado muchas cosas. Sigue teniendo un discurso de hace, ya no digo de hace 50 años. En ese sentido, ¿no os parece que es la mejor oposición que podía tener Alberto Núñez Feijóo esta? No, yo creo que abundando un poco en lo que decía María, yo creo que el gran problema que tiene ahora mismo Feijóo es que se encuentra un partido socialista a cuyo frente, por ahora, está Pachi Vázquez, que es una persona derrotada, recientemente derrotada, con rencor, con graves problemas en su partido, y no le va a dar juego, si se mantiene en ese cargo, no le va a dar juego en esta legislatura. Lo mejor que le podía ocurrir a Feijóo es que hubiese un recambio en el PSOE, accediese un nuevo líder que tuviese que ganarse de nuevo la confianza de la sociedad, porque probablemente actuaría con mucho más comodidamente,
El pueblo, la ciudadanía está necesitando por parte del PSOE un mensaje diferente al que pueda darle ahora mismo Pachi Vázquez. Pero ya estaba comedido, ¿eh? No, pero de todas formas está enrabietado. O sea, está con la pataleta del niño pequeño y la va a mantener, aunque quiera disimular de vez en cuando, no va a dar juego parlamentario en cuestiones básicas, que serán 3 o 4 a lo largo de la legislatura. Y yo creo que a Feijóo le conviene muchísimo un recambio de líder en el PSOE. Hombre, insisto que con Beiras no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. O sea, Beiras es, digamos que es el lujo que nos hemos permitido los gallegos durante esta legislatura y lo vamos a aceptar, imagino que de buen grado, pues porque lo han elegido unos cuantos. Hombre, de hecho no tendría sentido que Núñez Feijóo volviera a reiterar en un debate de investidura el tema de que, en fin, de que acaba de tener un respaldo electoral como el que tuvo, ¿no? Y por tanto, digamos, tiene un cierto placet de la ciudadanía para acometer las medidas económicas que él ha propuesto en su programa electoral, ¿no? Tener que recordárselo a eso. Y Pachi reconocer que, aún teniendo en cuenta el respecto electoral, que por supuesto le debe la victoria de Núñez Feijóo, decir que se mantiene en su postura y en sus enunciados económicos que ha vendido con clara derrota electoral, pues hombre, es un poco absurdo y paradójico. Creo que evidentemente la oposición no va a aportar. Yo de la mayoría social lo he entendido porque en su intervención Jorquera dijo que él representaba a la mayoría social y que el Partido Popular no representaba a la mayoría social para hacer los ajustes que tendría que hacer. Por eso el portavoz del Partido Popular, que a mí fue una parte del discurso que me gustó, incidió en eso. No, la mayoría social está representada aquí por los diputados, frente a estos que llaman a la rebelión cívica en la calle y dicen, no, los gallegos se acaban de pronunciar, han elegido a sus representantes y aquí el grupo mayoritario con 41 diputados tiene la mayoría social. Pero eso es en respuesta porque Jorquera... Sí, también la hizo, pero eso vino porque Jorquera en su intervención, además lo dijo expresamente, que el Partido Popular no tenía la mayoría social. Bueno, uno de los temas de arranque de la legislatura es el paquete de condiciones impuestas por Bruselas para el rescate de esos 5.425 millones de euros que va a recibir Nova Galicia Banco. La entidad tiene hasta el 2017 para integrarse en otra entidad o para simplemente proceder a su liquidación. Alba García nos explica las condiciones de este rescate. El plan de reestructuración de NCG Banco tiene desde ayer el visto bueno de Bruselas, pero la luz verde de Europa le va a costar cara a la entidad gallega. Competencia da NCG 5 años y más de 5.400 millones de euros para sanearse. Una vez sea rentable, el banco gallego deberá integrarse en una entidad financiera, si no se procederá a su liquidación. Este plan choca con el que defiende José María Castellano. El actual presidente insiste en encontrar inversores que permitan a la entidad continuar en solitario. En su trayecto hasta 2017, NCG dejará en el camino un 60% de su volumen de activos. Tendrá que deshacerse de las participaciones en empresas y desvincularse de todo negocio relacionado con el ladrillo. La entidad se centrará en apoyar a pymes y familias y volverá a su territorio de origen, Galicia, Asturias y León. Por eso Evo Banco será una víctima de la reestructuración y la entidad tendrá que venderla antes de 2015. El recorte también afectará al empleo. Nova Galicia tendrá que cerrar 213 oficinas y reducir hasta un máximo de 2.500 trabajadores su plantilla. Ayer representantes de la entidad se reunieron con los sindicatos y, según CIGA, la intención de Nova Galicia es empezar a negociar un nuevo expediente de regulación de empleo, el cuarto desde la fusión. Lo que no saben es si el ERE se acogería a la reforma laboral. Con todos estos ajustes, la entidad confía en que volverá a ser rentable a partir de 2013. Otros de los grandes perjudicados son los titulares de preferentes o deuda subordinada. Todos asumirán una pérdida del dinero para pagar parte de la factura del rescate, una quita que según el Banco de España se moverá entre un 30 y un 70%. Según NCG se fijará a mediados de diciembre, después de valorar la propia entidad. Sin embargo, los titulares no podrán canjear los productos por dinero líquido. Al no cotizar en bolsa la entidad, la única salida posible es su conversión en acciones. 2 años después de la fusión de CaixaNova y Caixa Galicia, su suma quedará reducida a menos de la mitad antes de 2017. Y es que la entidad financiera resultante, tras aplicar los ajustes de Europa, tendrá un tamaño equivalente al de CaixaNova, la más pequeña de las dos cajas que se unieron en 2010. Bueno, ¿qué pasará con Nova Galicia Banco? ¿Tiene fecha de caducidad en el 2007 o antes? Porque ya hay alguna fuente
no citada del Banco de España, que habla de que el próximo año será subastado. María, ¿cuál es tu impresión? Bueno, en teoría los 5 años, aparte de lo que tú comentabas antes, de que puede ser liquidada, podría ser vendida, pero también puede ser adquirida, supuestamente, por digamos, fondos de gestión o fondos de inversión, que es lo que está diciendo la directiva actual, que sí se puede hacer en ese tiempo. Evidentemente, ojalá nos asista la buena suerte, pero yo tengo mis gravísimas dudas al respecto de una viabilidad independiente de la entidad, simplemente por una cuestión de partida, porque digamos, en estos momentos las condiciones son enormemente, digamos, desventajosas, ¿no? Parte de un préstamo de 5.000 y pico millones, evidentemente, además de tener que deshacerse de toda su cartera industrial, de tener que pagar a los damnificados por las preferentes, en fin, después de hacer todas esas cuentas va a ser, digamos, un activo de difícil venta en el exterior, a mi criterio. Por supuesto, entiendo que el coste social es gravísimo y no pondría yo tanto hincapié, ni haría tanto hincapié en el asunto de que deja de ser gallega, entendiendo que en estos momentos el sector financiero lo que tiene que responder es a criterios de solvencia más que a criterios de radicación geográfica, ¿no? Por tanto, en fin, yo lo veo bastante complejo el proceso, sí. De todas maneras, sin conocer a fondo el planteamiento de negocio de Castellanos, con este paquete de medidas que impone Bruselas, es decir, con la territorialidad y regionalidad del banco, Evo creo que no tiene ni un año, ¿no?, de constitución. Es decir, ¿este es el modelo que Castellanos proponía, Javier? Pues yo creo que eso es un fracaso de Europa, ¿no? Porque Europa es, desde hace 10 años o 15 años, es un territorio sin fronteras. Es un contrasentido que una Europa que elimina fronteras de estados cree fronteras financieras. O sea, aquí el que se ahogue en el océano financiero se ahoga sin fronteras. Bueno, aquí ha sido un poco más circunscribir al mercado, ¿no?, de origen, pero, o sea, más que una cuestión por decreto sí, en Europa sí, no debe ser. Sí. Si es porque algo no funciona bien. Desde luego yo no seré el que derrame una sola lágrima si hay que asistir al funeral de Nova Caixa Banco, ni a ninguna caja de España, ni a ninguna caja de Francia, ni de Alemania, ni de Europa. Porque yo creo que las centrales de las bancas están en Marte o en Júpiter, por consiguiente, a mí lo que le ocurre a la banca me trae sin cuidado. Siempre habrá por ahí un banquero razonable, listo, inteligente, que a lo mejor conceda créditos a las pymes con cierta fluidez y a un interés razonable, para que esto pueda ser. Ahora, a mí que haya una banca gallega, como dicen los nacionalistas, o como dice el propio Feijóo, me trae sin cuidado. Las banderas son para los estados, para los países, para las naciones, pero no son para los financieros. Los financieros sobre todo no el sector tienen financiero. Ni corazón, ni alma, ni bandera, ni himno, ni patria. Yo creo que aquí el problema, y ya lo he dicho más veces, es que la mayor parte de los países de Europa en el año 2007 empezaron el saneamiento de sus entidades financieras. En Estados Unidos se hizo en Alemania, se hizo en Francia, además con dinero público. Y aquí, durante muchos años en España, se negaba que hubiese problemas, al contrario, se decía que teníamos el sistema financiero más sólido del mundo. Entonces, hemos perdido 3-4 años donde se podría haber hecho algo gradualmente y nos encontramos de repente con el problema encima de la mesa. Y entonces hay que hacer algo. Entonces, ¿qué solución se ha tomado? Pues de lo que se trata en el fondo es de conseguir que haya créditos, que fluya el dinero, que los pequeños comerciantes, que las familias tengan dinero en este momento. Y con estas medidas de sanear el sistema financiero es lo que se trata de conseguir. Respecto a la situación de Galicia y Nova Caixa Galega, yo creo que el hecho de que su situación no sea como la del Banco de Valencia ya tiene una parte, por lo menos, que nos permite ser optimistas. El Banco de Valencia ya se liquida, en cambio, en este caso hay 5 años por delante para intentar conseguir que Castellanos encuentre inversores. Castellanos ha dicho, lo he visto en varios medios de comunicación, que va a dedicar el próximo año a intentar conseguir inversores. Se supone que lleva ya un rato ya, pero haciendo este eso, año, ¿no?, se va a centrar en eso. Démosle un margen de que más. Lo busque, pero por lo menos hay 5 años. Pero no hagas que creamos en los milagros, porque en estos momentos Castellano el tema es lo que puedas vender. En este momento parte del 1%, con los 70 millones que ha parte del 1% de toda la inversión que van a hacer el FROP y el Estado español, a base de deuda. Que es difícil y que es un tema además de llegar los del 1% no al 50% es imposible.
Y lo sabe Castellano perfectamente. Se pueden hacer ejercicios de fe, pero que evidentemente es muy complicado, sí. Hay una ventaja respecto a otros, que es que hay 5 años por delante, ¿no? Dices, por lo menos, dices, ahora está sobre todo hay un aplazamiento, de los nada gestores, más. Son los gestores los que tienen que demostrar su capacidad de gestión. Sí, lo que pasa es que son muchos los problemas heredados, entre ellos las indemnizaciones, que todavía siguen... Eso es Y las preferentes, la quita por las preferentes, claro, que va a rondar, bueno, el Banco de España ya ha dicho, ¿no? 40%. En torno al 40%. Entre el 40 y el 70%. Según cada banco, pero el tema de las indemnizaciones yo creo que es lo menos ético con lo que nos hemos encontrado, vamos, en los últimos tiempos, precisamente por eso, en unos bancos con esta situación, con estos desahucios, que esas cifras, yo creo que vamos, debería, lo he dicho más veces, debería caerles la cara de vergüenza. Insisto que yo no soy patriota desde el punto de vista financiero, ahora lo que sí reconozco es que hay un agravio comparativo respecto al caso de Bankia y el caso de Nova Caixa Galicia, porque yo tampoco confío en absoluto en que podamos poner a flote a Pero Bruselas considera a Bankia como un banco sistémico y a Nova Galicia no. Exactamente. Quiero decir que, bueno, pero ahí está la razón. Es que el problema es que el líder de Bankia pertenece al club. Y la presencia en el sector financiero de una entidad y otra no tiene nada que ver, claro. Es un piernas en el club. Claro, es la única diferencia que hay. O sea, a uno pertenece al club. No, y la dimensión en sí, la dimensión influye mucho también, Javier, mucho. Este señor estuvo en el Banco de Bilbao, y estuvo con todos los grandes, salió, mamó de sus pechos, por consiguiente está protegido. Ya, pero tiene una entidad con muchísima menor dimensión, mucho menor peso específico, un menor número de depositantes, menor número de accionistas, etcétera, etcétera, y menor impacto social, está claro. Te entiendo, pero claro, no es un trato justo, porque con Bankia se corre 10 veces más riesgo que con Nova Galicia Banco. Sí, pero una destrucción sería muchísima más, tendría muchísimas más secuelas que la de Nova Caixa. Os cito a todas para dentro de unos años, a ver si no tenemos que estar pagando mucho dinero nosotros y nuestros hijos para intentar resolver los problemas de deuda de Bankia en 3, 4 o 5 años. Bankia va a ser otro crack que estamos inflando como una burbuja. Entonces, por esa regla de 3, ¿crees que sería mejor liquidar ya? Liquidar, vamos, pero antes posible. No puedes decir eso, Javier. Lo digo porque tenemos 4 o 5 bancos que funcionan. No, sí, hombre, sí. Desde el punto de vista emocional eso está muy bien decirlo, pero quiero decir que desde el punto de vista económico es una absoluta aberración dejar caer un sistema financiero. Sobre todo, ten en cuenta, porque aquí hay la enorme falacia de estar todo el día diciendo que se están dedicando recursos públicos a alimentar bancos que no. Estás simplemente manteniendo un estatus de muchísimos accionistas y pequeños inversores y pequeños depositantes que se quedarían en la ruina absoluta si tú liquidas ese banco. Es un proceso Una de las cosas de las que podríamos escarmentar después de este proceso de 4 o 5 años es hasta qué punto la racionalidad financiera y la racionalidad económica nos está hundiendo. Estamos metidos en una espiral de racionalidad que nos está hundiendo, porque siempre aplicamos el concepto de políticamente correcto y racionalidad económica y vamos de victoria en victoria hasta la derrota final, como decía Groucho Marx. Sí, pero esto acaba muy mal. Pero el país ahora no tiene capacidad para sostener una caída de ese volumen. Determinadas cajas se han dedicado a hacer cosas que no sabían hacer, ¿no? Ese es el problema, lo decía ayer el comisario. Que han demostrado su incapacidad para, evidentemente. Sí, se han metido en negocios para los que no estaban preparados. Pero hubo una época que quisieron auparse al negocio y entonces todas se medían por parámetros de rentabilidad, por parámetros de mayor volumen de negocio, por mayor volumen de depósitos, de inversiones, etcétera, y evidentemente eso ha llevado a desastres. Claro, pero desde el desconocimiento. Está claro. Bueno, colegas, se nos acaba el tiempo, es un tema que evidentemente del cual vamos a hablar en los próximos programas que nos quedan hasta acabar este año y seguramente el siguiente abriremos y seguiremos con él. Javier, muchísimas gracias por tu presencia. María, un placer como siempre, y a mis 2 compañeras Anas, muchísimas gracias a las 2. A todos ustedes, gracias como siempre por su atención. Les espero el próximo martes. Estará con nosotros el portavoz del grupo de el bloque nacionalista galego, quiero decir, en el Parlamento, Francisco Jorquera. Les espero el martes que viene. Hasta entonces, pasen una feliz noche. Adiós.